Muy buenos días, soy Carol Valverde y con mi compañero Daniel Torres les vamos a presentar la violencia intrafamiliar. Buenos días. Bueno, ¿qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es el acto de hacer daño a alguien que se encuentra dentro de tu círculo familiar, como lo puede ser un hermano, una madre, un padre, como puede ser hacia ti o tú hacerlo. Existen varios tipos de violencia intrafamiliar, como puede ser tipo doméstica o un abuso, en el que se abusa del poder o estatus para poder controlar o hacer daño. Por ejemplo, como una madre le puede pegar al hijo porque no hizo los deberes. Obviamente no es la mejor forma de hacerle entender al hijo que tiene que hacer los deberes. Y ahí existe un tipo de abuso, abuso de poder. Bueno, existen un par de tipos de violencia. Existe la violencia física, que consiste en usar el poder físico para poder dañar a la otra persona, como puede ser a base de golpes, empujones u otro tipo de acciones. Al igual que existe otro tipo de violencia que es la violencia sexual, que consiste en abusar de una persona sexualmente, que se da generalmente de padres a hijos, es lo más común, o igualmente de hermanos a hermanas, o viceversa. A continuación, mi compañera va a exponer otros tipos de violencia. Yo les voy a explicar sobre la violencia emocional. La violencia emocional, nosotros tenemos un contexto de que la violencia solo puede ser física, sin darnos cuenta que la parte psicológica también es una de las partes que nos afecta. La violencia emocional es cuando nosotros hablamos de una persona, le decimos de todo un poco, la criticamos, la gritamos, le decimos que es una persona inútil, que no sabe hacer nada por hacer las cosas, a un niño que no sabe hacer nada bien, que tal vez es un error, o entre parejas o entre hermanos. La violencia que se dice verbalmente y que se la puede, y que se la puede hablar, también ocasiona mucho daño. La violencia económica también es uno de los grandes problemas que existen y a veces es muy minimizado, ya que la mujer o el hombre, cualquiera de estos dos casos, está como al pendiente del dinero y no le deja gastar. Por ejemplo, puede ser que la mujer es ama de casa y el hombre se encarga de darle tal vez $5 para la semana, encargarse de qué tiene que hacer, cómo se tiene que vestir, o que la mujer esté tan al pendiente del, del sueldo del esposo en el cual llegue tal vez cada fin de mes y el esposo y le comience a quitar al esposo eh, la mitad de su sueldo, si no su sueldo. Como aquí les puedo mostrar una imagen, les pregunto si esto está bien. Podemos ver la primera, la violencia económica, como les había comentado. También tenemos la violencia verbal, que es las palabras como dije, estúpida, que es inútil, pero también se cambian las palabras como tratar de pedir perdón, y es un tema que más adelante les vamos a explicar. Y en esta imagen podemos ver cómo el padre regaña digamos, a la hija, y la hija regaña al hermano, y el hermano va a regañar al oso. Esto quiere decir que cumplen un ciclo en el cual van a afectar. Ya, bueno, existe el ciclo de violencia. El ciclo de violencia sucede cuando hay una acumulación de tensión, que puede ser por malentendidos que no se hablaron o no se hablaron entre la pareja, familia, hermanos, padres de hijos. Entonces pueden ser pequeñas cosas que se van acumulando y que pueden terminar en una agresión. Como explicó mi compañera, hay tipo de agresión física, psicológica, cualquier tipo de agresión y explota. Luego viene el arrepentimiento, obviamente después de hacerle daño a esa persona. Entonces ahí es cuando se pide perdón y se busca la forma de reconciliarse. Y luego viene la aparente calma, después de haber solucionado, entre comillas, ese pequeño problema que se tenía. La cosa es que generalmente solo se trata muy superficial esos problemas y no se llegan a tratar realmente la base de ese problema, la raíz. Y se repite ese ciclo porque no se trata nunca de la raíz del problema. Explicar sobre los datos que ha tenido el ECO 911 contra bueno, han tenido sobre la violencia intrafamiliar. Como podemos ver, el caso de emergencias son altos, como la violencia psicológica con el 57, que tiene el 57 de casos, el número de casos, en la violencia intrafamiliar el 32,
violencia física el 13% y violencia sexual 105%. El porciento es el 55.2%, el 31.7%, el 13% y el 0.1%. El total de emergencias han sido de 103, 516 y las precipitaciones han sido del 100%. Como nos podemos dar cuenta, aunque son tal vez números que nosotros podemos decir en algunos casos pequeños, como es la violencia física, son muy preocupantes, o como la violencia psicológica, o como la violencia sexual, debemos entender que son casos muy, muy importantes de tratar y no dejarlos superficialmente. Ya, a continuación tenemos unas palabras, tenemos siguientes imágenes, que buscamos la ayuda necesaria para que la persona que está viviendo esto no se sienta sola y pueda saber que su salud mental, su bienestar físico siempre va a estar bien. Debe estar bien. Y si es que es una madre o padre de familia, debe ver por su bienestar y por el bienestar de su familia que viene atrás. Creo que eso es todo. Dani, ¿algo más que aportar? No, bueno, que siempre mereces tener tu salud mental, como dijo mi compañera, porque de eso depende cómo vas a actuar. Si es que tienes un mal estado de salud mental, obviamente no vas a poder dar lo mejor de ti en todos los aspectos de tu vida, como puede ser familiar, laboral, incluso de estudiar. Entonces es importante saber parar ese tipo de violencia que genera un mal estado de salud mental. Eso, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.